Pues arratsaldeon guztiei, buenas tardes a todas y a todos. 2017 honetan, 25 urte betetzen dira Bosniako gerra hasi zenetik. Eta horrekin bat, Sarajevoko setioaren ere. Jada, urruti geratzen den 1982 horretan, Sobiet Batasunaren edorketarekin sortatu zen eszenario berri baten horren ordian, gerraren mamua agertzen zen berriro Europan, giza eskubideen urraketa ezberdinak ekarri zituzten istiluak, harriduraz begiratzen genituen Europak hiritarrok. Genozidioak egon ziren ere. Esbreniako bezalakoa kontestu honetan herri baten sitio luze baten hasiera ikusi genuen Sarajevokoa. Ordu arte, aniztasuna, bizikeratza eta kultura anistasun eredu bezala genuena. Gerra eta violenziaren trauma ezaugarri duten kontestu ezberdinetan bezala, kasu honetan memoria paper oso garrantzitsu du iraganera modu kritiko bati begiratzen eta hortatik lekzioa ateratzean. Decía que en el año 2017 se cumplen 25 años del inicio de la guerra de Bosnia y Herzegovina y del asedio de Sarajevo. En aquel ya lejano 1992, en medio del nuevo escenario que se había iniciado con la caída de la Unión Soviética, el desmantelamiento del bloque soviético y la reunificación alemana, aparecía de nuevo sobre Europa la sombra amenazadora de una guerra. La población europea mirábamos con perplejidad el comienzo de los enfrentamientos bélicos que trajeron consigo terribles vulneraciones de los derechos humanos, con episodios de genocidio como el de Srebrenica. En este contexto veíamos iniciarse el larguísimo asedio de una ciudad, Sarajevo, que hasta entonces considerábamos todos como ejemplo de multiculturalidad, de convivencia y de pluralidad. Al igual que en otros contextos caracterizados por el trauma de la violencia y la guerra, en este caso también la memoria debe jugar un papel muy importante a la hora de mirar al pasado críticamente y desde luego de extraer lecciones a futuro. Ese recuerdo de lo ocurrido, cuando se hace desde el fomento de una cultura de paz, de convivencia y de respeto a los derechos humanos, debe contribuir al establecimiento de garantías de no repetición y debe, cómo no, ayudar a que las futuras generaciones no olviden de lo que somos capaces, a veces el género humano, cuando relegamos a un segundo plano la dignidad humana y triunfan quienes defienden la violencia como herramienta para defender unas ideas o un proyecto político. Vivimos tiempos complicados con el crecimiento de actitudes radicales que están llevando la defensa de los derechos humanos a terrenos inestables. Están creciendo a nivel internacional voces que en aras de una hipotética seguridad y de un posible desarrollo económico cuestionan la preeminencia que sobre otras cuestiones deben tener los derechos humanos. Y eso es algo que nuestras sociedades, desde luego, no entendemos que no podemos permitir. Es algo a lo que tenemos que estar atentos. Desde el Gobierno de Navarra, desde la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, hemos querido organizar estas jornadas que quieren, 25 años después, lanzar una mirada sobre lo que ocurrió en Sarajevo a finales del siglo pasado. Porque, y esto lo decimos cada vez que vamos a cualquier foro como estos, desde luego el Gobierno de Navarra tiene un firme compromiso con la memoria y la convivencia, con esa memoria crítica, esa mirada crítica hacia el pasado, que mire a un futuro en una cultura de paz basada en esa defensa de los derechos humanos. Queremos construir un futuro basado en la convivencia entre diferentes, Navarra, esa diversidad, esa pluralidad que tenemos en Navarra, pero desde el respeto escrupuloso de los derechos humanos y confiando en que el diálogo es la herramienta más válida de la que nos podemos dotar para superar esos conflictos. Por eso tenemos que transmitir estos valores a las generaciones más jóvenes a través de actividades como la que hoy iniciamos, que nos recuerdan a dónde conducen actitudes violentas e irrespetuosas. Y lo hacemos también a partir de la experiencia de nuestra propia tierra, que también, como europeos que somos, miramos. Ponernos en el lugar de las víctimas, reivindicar su derecho a la verdad, la justicia y la reparación es creernos en la dignidad inviolable de todos los seres humanos.
porque la empatía hace que mirando una realidad alejada de la nuestra, seamos capaces también de mirar críticamente nuestra propia historia. Causas, actores e intereses serán distintos, pero a todos los pasados violentos nos une el sufrimiento, el dolor y el padecimiento de las víctimas. Ikusten duzuen bezala, jardunaldi honek anbizio handiko helburua dute. Bake eta bizikidetzan lan egiteko gobernu honek duen helburua irmotik ateratzen den helburua. Gaurko sesioan gure gizarteetan memoria jokatzen duten papera aztertuko dugu. Datorren ostegunean, hilak behatzea, ondamen handienetatik ere, barkatu. Como ven, estas jornadas tienen un objetivo ambicioso, un objetivo que parte de la convicción de este Gobierno de trabajar por la paz y la convivencia. En la sesión de hoy abordaremos el papel que desempeña la memoria en nuestra sociedad y analizaremos de forma concreta la memoria del asedio de Sarajevo. El próximo jueves 9 de noviembre, con el que concluiremos las jornadas, podremos comprobar que es posible construir un futuro de convivencia desde la desolación más absoluta, más completa, porque la memoria no solo es el recuerdo del trauma, es también un mensaje de esperanza en nuestra capacidad para construir sociedades más justas y más pacíficas. Quiero agradecer desde aquí, antes de terminar, a todos los ponentes la disposición que han tenido para participar en estas jornadas y compartir con todos nosotros y nosotras sus vivencias y sus reflexiones. Espero que puedan ser de interés para todos vosotros y vosotras y que, sobre todo, nos permitan reforzar esta apuesta por una sociedad más tolerante y más pacífica. Eskerrik asko, muchas gracias. Arratsaldeon, buenas tardes. Jardunaldi hauek hasteko, pasaden irailean Bosnia-Herzegovinako Galeria Nazionalean aurkeztutako Sarajevo Memoriaren anfiteatroa erakusketan zehar ibilbide laburra eginen dugu. Ekartzeko aukerarik izanez dugunez, Eduardo Córdoba Oronoz, bere egilea, gurekin dugu gaur ibilbide hori egiteko. Para comenzar estas jornadas, vamos a hacer un breve recorrido por la exposición Sarajevo Anfiteatro de la Memoria, que se exhibió en la Galería Nacional de Bosnia-Herzegovina el pasado mes de septiembre. En un primer momento se pensó en la posibilidad de trasladar la exposición a Pamplona, pero dificultades técnicas han impedido finalmente que se haya podido llevar a cabo el traslado. Pero nos parecía importante que esta exposición, tan relacionada con el tema de estas jornadas, estuviera presente de alguna manera. Por ello, contamos hoy con la presencia de su autor, Eduardo Córdoba Oronoz, que nos hará un breve recorrido por la misma. Eduardo Córdoba Zangozako semea, Euskal Herriko Unibertsitatean arte ederretan lizentziatua, margolaria eta euskultorea da. Bere jardueran zehar, 17 erakusketa desberdin antolatu ditu, zenbait tokitan. Iruñean, Zangozan, Huescan, Madrilen, Parisen eta esan bezala aurten Sarajebon. Eduardo Córdobak arte plastikoak erabiltzen ditu bere diskurtsoa egiteko, memoriaren inguruan, esparru publikoaren inguruan. Eduardo Córdoba, natural de Sangüesa, es licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco. Es pintor y escultor y a lo largo de su trayectoria ha organizado 17 exposiciones diferentes, individuales y temáticas. Hay lugares recurrentes en su trayectoria, Pamplona, Iruña, donde ha expuesto hasta en 8 ocasiones, desde la primera en 1988, su Sangüesa natal, donde ha expuesto 2 veces, al igual que en Huesca, también en Madrid, en París y finalmente este año, como se ha dicho, en Sarajevo. Como él suele decir, no es una exposición llevada a 17 lugares, sino 17 exposiciones distintas, aunque en ellas puede haber siempre preocupaciones comunes. Los títulos de sus últimas exposiciones temáticas la reflejan bien. Construcciones sociales, la ciudad, espacios relacionales y topológicos.
Somos memoria y recuerdos, y todo arenas movedizas. Derecho a la diferencia. Toda frontera tiene un puente que atravesar. Y por último, Sarajevo, anfiteatro de la memoria. Eduardo, estudioso de la sociología del arte, no escribe textos con la sintaxis tradicional de sujeto, verbo y predicado, sino que los sustituye por textos visuales con color, materia y forma. Sus obras desarrollan su discurso en torno a la memoria, al espacio público, y beben de la observación de la realidad exterior y de las relaciones humanas. Él ha tenido mucho que ver en tejer las relaciones que han permitido organizar estas jornadas. Gracias por tu colaboración y participación, Eduardo. Tienes la palabra, Zurea da hitza. Sí. Bueno, Arratsaldeon. Primero, agradecer al Gobierno de Navarra, a la consejera, al Departamento de Convivencia y Derechos Humanos, a sus técnicos y a sus empleados, el organizar estas jornadas, porque el hecho de organizar estas jornadas nos demuestra que la solidaridad y el pensar en los demás no es un valor en baja. Bueno, al tema. Gabriel Celaya hace unos años decía: maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales. Pues eso. Esto es el pensamiento y el principio que une, el hilo conductor que une toda mi obra. Quiero decir que a principios del año pasado estaba recién desmontada la exposición de Toda frontera tiene un puente que atravesar, que se hizo en Sangüesa, y tomando una cerveza con un amigo, un buen amigo aquí presente, le manifestaba que me encontraba con bajón, que ya no sé si merece la pena escribir o pintar, que ya cogemos una edad y que, bueno. Y entonces él, con buen criterio, creo ahora con buen criterio, me dice: pero qué chorradas dices. Si tanto trabajar con la memoria y tanto ir a Sarajevo, y Sarajevo es la ciudad con memoria por excelencia, tienes un reto con Sarajevo. Bueno, pues nada más de decirme eso, unos borbotones de recuerdos me cambió, fue un chute que me cambió el cuerpo, y empecé ya por la tarde a leer, releer, sacar documentos, sacar fotografías. Eso sí, casualmente todo se hace con otra mirada ya. Quiero decir, yo había dado ya 2 charlas sobre arte en Sarajevo y había un traductor, Mustafa, un buen amigo, un mocetón de 30 y tantos años o 40 años, que me hacía de traductor, que ha hecho de traductor en luego lo veremos en esto. Y cuando yo iba a Sarajevo, porque hemos ido muchas veces por temas familiares, bueno, pues estaba con Mustafa y en las charlas y tal, y lo veía pues con un mocetón muy majo. Pero una vez que ya pones la cabeza y lo miras, ya haces una inversión y miras a Sarajevo desde la óptica de memoria y del asedio, ya a Mustafa ya siempre lo miro como un niño de la guerra. Porque Mustafa tenía entonces 10 años o 12 años. Entonces, y ya me pasaba con todos, gente de Sarajevo que conoces, cuando ya los rincones, cuando volvía a Sarajevo, los rincones estaban llenos de dolor, estaban llenos de desgarro. Las escaleras que otras veces subía, pues me parecían, bueno, pues sí, que ha habido una guerra aquí, pero bueno, ya se ha pasado. No, una vez que cambias y te miras hacia adentro, y mirarse de la piel para adentro es mirar a Sarajevo, ese desgarro, esa violencia, ese cúmulo de estupideces humanas, que es lo más estúpido que de la estupidez humana es que somos seres humanos y estúpidos. Entonces, ese Sarajevo me cambió. Entonces empecé a leer, a releer. Entonces apareció un libro entre mis manos del amigo de Boban Minic, un libro que se llama Bienvenido a Sarajevo, hermanos. Ese libro os lo recomiendo totalmente porque es un libro
deliciosamente duro, porque es una persona muy sensible, que ha vivido todo el proceso del asedio. Y ha sido un gran animador. En vez de tener un arma en la mano, su arma era el micrófono, como él dice, y os recomiendo de verdad este libro porque es una maravilla. Bueno, entonces a raíz de eso fuimos a conocerle a él y a Dina, su señora, a Figueras, y bueno, ya tuvimos relación. Luego conocí a Alma Masic, que la semana que viene vendrá, y ya empezamos a hacer pues unos trabajos sensiblemente colectivos, no por la pintura, sino por los discursos. Sin olvidar también bueno, ya lo comentaré, a Manuel Delgado, que desde luego estará aquí, que con sus desarrollos teóricos y vitales sobre la memoria y memoria colectiva, pues yo tengo que decir que he aprendido mucho de él. Bueno, pues una vez que todo esto estaba como un poseso pintando en el estudio y venga a trabajar y venga a salir obras, porque cuando estás enloquecido te sale todo, incluso hasta sin querer, parece que se te reencarna alguien, y entonces yo creo que no tiene ningún valor porque te sale todo sin pretender. Entonces, luego eso sí, hay que hacer una labor de catarsis porque no todo vale, pero bien. Entonces presenté un proyecto, nos fuimos a Sarajevo enseguida y presenté un proyecto y la Galería Nacional lo vio como bueno. Un proyecto que se llamaba Sarajevo Anfiteatro de la Memoria. Anfiteatro de la Memoria es una metáfora que yo copié y prestada del amigo Boban, porque Sarajevo es todo el mundo que ha estado en Sarajevo, y muchos de aquí ya lo conocéis, es una de las ciudades más bellas y distintas del mundo. Es un gran circo. Abajo un río la cruza, perdón, y hay cuatro calles en horizontal donde existen la zona otomana turca y la zona austrohúngara, y luego a partir de ahí crece todas las casas están en ladera. Los que se dedican a la promoción van de culo porque no hay ningún chalet adosado, todos son casitas según la ley otomana de que puedes construir pero sin quitarle la vista al otro. Es una urbanización absolutamente, un urbanismo topográfico, adaptado al terreno totalmente. La sinceridad topográfica se incorpora en el urbanismo. Bien, presenté este proyecto fundamentalmente no mercantilista, no quería vender ningún cuadro. Alma Masic, incluso se le regalé toda la exposición, salvo un cuadro que está dedicado a Boban. Se la regalé para que la trabajasen con jóvenes, para que se hiciesen mesas de trabajo, porque cada cuadro es un capítulo que podría ser una charla que se diesen. Ahora los vamos a ver. Bueno, pues lo vieron como bien, lo tuvieron como bueno, y bueno, pues y ahí empezó la historia. Y ahí empezó el proyecto de Sarajevo Anfiteatro de la Memoria. Tengo que agradecer otra vez a los colaboradores del catálogo que escribieron cosas que a lo mejor ni merezco, o sí, yo qué sé, a Manuel Delgado, a Alma Masic y al amigo Boban por sus escritos en el catálogo. Y es la Galería Nacional, que una construcción austrohúngara, ya ves que entras ahí, parece que tienes dinero. Es que, y ya veis, pues esta es una banderola y tal. Bueno, se la dediqué esta exposición a mi nieto sarajevita, porque mi hijo está casado con una sarajevita y tengo un nieto sarajevita. En diciembre tendremos otro. Y se lo dediqué a Inas, esperando y con todo el deseo de que lo guarde muy dentro de sí esta exposición, y esperando que si a los 25 años estábamos así, dentro de 25 años Sarajevo me gustaría que estuviese como antes como cuando Tito hablaba de hermandad. Bueno, entonces, la sala es una planta baja con una galería una sala muy hermosa que es longitudinal y al final tiene un circo. Ya la veis a la disposición. ¿Veis? Esta es la rotonda. Y bueno, ¿veis? Esta es la salida. Este frente quedó bien la exposición. Y este es el primer cuadro, el primer capítulo.
Todos, con la exposición que hubo en el horno, que yo decía que todos somos memoria y recuerdos y todo arenas movedizas. Después vino la de Sangüesa, bueno, luego vino otra en Andalucía y por ahí, pero una de Sangüesa que hablaba que toda frontera tiene un puente que atravesar. Y entonces este cuadro tiene que ver mucho con esa exposición, porque evidentemente yo las exposiciones no corto y cierro, yo soy el mismo. Entonces, en esta nueva publicación visual que hago, voy empalmando. De vez en cuando meto algún personaje nuevo, o sea, mantengo algún personaje, pero todas nuevas, pero con el mismo hilo conductor. Todos somos memoria y frontera que transgredir. Evidentemente que todos somos memoria, porque está claro que mañana no existe para nadie. Mañana nadie puede decir, yo soy arquitecto, pues mira qué bien, pero mañana si no, habrá sido arquitecto hasta hoy. Y lo que ha sido hasta hoy, hasta hace un minuto, es ya recuerdo, es memoria. Entonces todos somos memoria. Pero si nos quedamos en la memoria, y yo aquí lo quiero plantear, si nos quedamos en la memoria, nos quedamos de piedra. Si no somos permeables, solamente aprende al que es permeable. Y la mayor frontera que tenemos, y lo quiero plantear, en este cuadro lo planteo, la mayor frontera somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestros miedos, es nuestra frontera, nuestras limitaciones, sobre todo nuestros miedos culturales a romper y incluso nuestros respetos institucionales. Es que si no transgredimos, no avanzamos, sabiendo también que cuando se transgrede, allá arriba, aparece una zona atmosférica de pérdida, que volvemos a estar otra vez en una pérdida y hay que construirla. Y necesitamos construir. Entonces, comprenderéis, este título podría ser de una charla, incluso de un congreso o de tal, pero bueno, yo me dedico a pintar textos visuales y con mis reflexiones de lo que veo fuera. Cuando a mí me dicen, ¿tú qué pintura haces? Y digo, pues yo hago una pintura absolutamente realista. Y la gente, digo, no me han entendido nada, porque todo el mundo se pensará que pinto ciervos o perfiles de la catedral o tal. No, pues yo pinto mis observaciones y mis observaciones son estas. Bueno, Sarajevo, centro y centralidad. Una de las cosas, Sarajevo, insisto, y me oiréis decirlo muchas veces, es una ciudad bella, no, bellísima y hermosa. Y una de las cosas bellas que tiene Sarajevo, que las tienen muy pocas ciudades, es que el centro coincide con la centralidad. Centro puede ser el casco antiguo. En muchas ciudades el casco antiguo se mantiene. Vamos a poner una cosa que nadie esté afectado. Cáceres, por ejemplo. Una cosa. Cáceres tiene un casco viejo, pero es un Belén. La centralidad es donde está la vida social. En todas las ciudades la vida social está en un sitio y el casco viejo el histórico, no tiene vida social. Entonces, en Sarajevo, el centro y la centralidad, el centro histórico y la centralidad de la vida social está en el propio centro, está en el cuenco. Entonces, atravesado por un río. Está lleno de cielo, de atmósferas, como se ven, y esto cuando estaba yo luego os contaré, con el grupo de jóvenes haciendo un taller con esta exposición, me decían, esto ya no es así. Evidentemente, Sarajevo ahora la mayoría es musulmana, pero antes hay una sinagoga del edificio de los más bellos religiosos que yo he visto en mi vida, es una sinagoga, la sinagoga de Sarajevo. Ahí están los judíos, están los ortodoxos, hay un monasterio precioso ortodoxo, está una catedral, hay una mezquita, conviven los gitanos, convivían ahora y están reflejados también como símbolos los que no somos nada. Entonces, y los comunistas. Entonces aquí yo reflejo el centro y la centralidad en esta ciudad con vistas, porque ya os digo que es una maravilla, y la convivencia de todos ellos que se refleja en esas escamas, en esos cabezones que les pongo ojos y son hombres o mujeres, vamos. Entonces, pues este cuadro a mí tiene mucho interés para mí, sobre todo por ese concepto vital donde el centro social coincide con el centro de la ciudad. Este cuadro es el que, como hilo conductor, lo traje desde Sangüesa,
porque habla y son temas recurrentes y más ahora. Bueno, esto va a ser siempre, porque claro, aquí en Navarra sobre todo estas cosas de identidades y pertenencias, yo desde que nací, como hablamos en la comida, desde la cultura carlista de los buenos, pues es una cosa surreal. Bueno, identidades y pertenencias, este cuadro lo tenía en Sangüesa y lo quise exponer en Sarajevo. Entonces, está basado, me inspiré, la palabra inspirar es una gilipollez, me basé en una lectura y relectura de un libro de Malouf que es Identidades asesinas, donde habla de que nacemos, que no hay así como no hay, cuando uno llega a una ciudad y dice, es que la cultura de esta ciudad es tal, pero ¿cuántas culturas hay? Si hay millones, cada uno es una. Las identidades, cada uno tiene una identidad que le hace, desde que nace le asignan una identidad, pero él mismo empieza ya con la espiral de la vida y empieza esa identidad azul que les es asignada, pongo la A porque todos nacemos con la A. Todas las novelas empiezan por la A, con la A empieza todo. Entonces manejo el símbolo ese como inicio. Entonces en ese azul, que es la identidad que te asignan, pues que te asignan, porque aquí a mí no me consultaron nadie para decirme que si yo quisiera ser católico, apostólico, incluso navarro, nadie me dijo nada. Entonces, pero ya te asignan y tal, y esa tú la vas, como eres permeable, la vas modificando con tus pertenencias, la vas adobando. Y al final acaba siendo un mosaico, acabamos todos siendo unos mosaicos de pertenencias. Un mosaico no que está acabado, está continuamente en proceso cambiando, porque a mí nadie me iba a decir que hace 10 años yo iba a tener 2 nietos sarajevitas, eso está claro. Entonces este proceso de mosaico, de cambios, de unas identidades llenas de pertenencias, que nos va cambiando nuestra propia identidad sin renunciar, como decía Riegel, que decía, la única patria del hombre es su infancia, pues manteniendo que la única patria del hombre es su infancia, nuestra identidad está llena de pertenencias. Quiero comentar una cosa que me viene a la cabeza ahora con este cuadro. Dando una charla pues recientemente en Andalucía y aparecía este cuadro, un señor más mayor que yo, o sea, mayor, me dice, se levanta y me dice, hombre, pues es que tiene mucha gracia, porque una vez que explica usted el cuadro lo entendemos, pero si no lo explica es que no hay Dios que lo entienda esto. Y yo le digo, pues yo con mucha educación y sin ánimo de faltar, es decir, con todo el ánimo de faltar, le dije, pues tiene usted la razón, toda la razón, pero le voy a decir una cosa, cada vez que veo un cuadro hay unos códigos, es una relación de códigos, uno detrás de otro. Hay unos códigos icónicos que son los que yo dejo en el cuadro y pongo, y los que establezco como me da la gana, según mi discurso. Pero usted después establece el siguiente paso, es un código de percepción, y usted los percibe. Y una vez que los percibe, y hay muchas materias para muchas variantes en la percepción, por ejemplo la distancia y la luz, muchas cosas en la percepción como los percibe. Luego está el código de reconocimiento, y el código de reconocimiento ya es cultural. Depende de su imaginación, de su conocimiento, de su sensibilidad, de su cultura. Y claro, en esto yo ya no puedo trabajar. Yo puedo trabajar en el icónico, puedo poner más luz, más distancia, menos, pero en su cultura yo no puedo trabajar. Es decir, que a veces que la gente quiere ver cosas, con Manuel hablábamos hace unos años de que la vida no se crea, la vida se recrea. Siempre, o estamos acostumbrados a recrear la obra, o nosotros mismos, o no sabemos recrearnos, o nos morimos, o nos quedamos de piedra, claro, o nos quedamos unos emovientes por ahí, aunque sea con corbata. Bueno, sigo porque me enrollo demasiado. Este cuadro tiene lo que tiene. Este es Sociedad Civil, Resistencia, Convivencia y Futuro. Yo no estuve en el asedio, pero he estado con mucha gente que ha estado en el asedio y me han contado muchísimas cosas, desahogándose
de verdad, como estuvieron Dina y Boban, que te lo cuentan con todo el alma en la mano. Entonces, la sociedad civil, que ahora todo el mundo capitanea, ahora todo el mundo es demócrata, todo el mundo es de sociedad civil y tal, bueno, todo esto no puede ser. Entonces, pero en Sarajevo, cuando la sociedad civil resistió, y hubo cosas tan banales, por ejemplo, como mi Sarajevo, y hubo cosas que, pero sin embargo, eso no denota una banalidad, que sí lo es para mi punto de vista, pero sí denota una capacidad de resistencia, de hacer la vida civil a pesar de que tú me estás tirando bombas. Karahasan, un profesor, el director de artes escénicos, solía contar en un libro maravilloso, pequeñito pero precioso, la primera charla que dio entre obuses a los alumnos. Y bueno, y entonces él quería dar clases y representar obras de teatro entre obuses, porque de esta forma no perdían el pulso. Pero para hacer todo eso se tiene que hacer con un código y con una mentalidad. Y entonces todos estaban ahí en esa mentalidad, en 1, 2, 3, 4, 5, tal. La convivencia ahora se separa. Las religiones no han apoyado nada. Bueno, la picardía, la estupidez humana, la corrupción y todo esto no es patrimonio de España, allí pues se da pues como en todos los sitios, como España, como tal. O sea que los ratos y los puyoles no son patrimonio de aquí, sino son de allá también. Pero las religiones, en vez de potenciar la fraternidad que decía Tito, o la hermandad, aquí ya la religión ya ocupa el punto de poder. Entonces hay una separación importante, que incluso hay pues tres responsables de economía, todos. Eso sí, si eres gitano o si no eres nada, o eres ortodoxo, o eres católico, o eres musulmán, para poder ocupar un puesto. Esto lo podrían explicar mucho mejor Boban que yo. Pero bueno, en este cuadro mi experiencia y lo que he hablado, aparece ahí un cúmulo, una torpeza, un caos, un entramado, una construcción y tal, y el futuro, que la única cosa que yo creo que en el futuro o hay una catarsis, por eso hago un cuadro blanco sobre el blanco, eso es un guiño a Malevich, la supremacía de la nada, o como plantearía Platón, en la frontera entre el mundo sensible y el mundo ideal. Entonces, por eso hago esa reflexión pictórica. Y luego manejo la atmósfera, el concepto de que de crear algo se tiene que crear siempre construyendo desde un origen, desde la nada, pero sin referente, porque con los referentes anteriores, bajo mi punto de vista, está francamente mal. ¿Esto qué es ahora? Bueno, este es otro cuadro que en el debate con los jóvenes en el taller que hicimos tuvo mucho interés. Y es: el poder siempre convierte sus intereses en sentimientos sociales. Yo creo que esto no hace falta ni debatir ni comentar. Todas las manifestaciones, yo cuando veo más de 20 personas que no son amigos juntos, a mí me da un punto, digo, ahí. Pero bueno, es el sentimiento que no todo el mundo tenemos los mismos sentimientos. A mí las procesiones no me gustan, ni me gustan las manifestaciones multitudinarias, y mucho menos las del ejército. Pero a veces hay manifestaciones que estamos viendo estos días, y bueno, y no cuento las que se hacían antes con el carlismo y con el franquismo y con otras cosas. Entonces, pero siempre que yo creo, bueno, y cuando la Primera Guerra Mundial salían todos contentos a luchar, yo digo, pero bueno, siempre creo que esto es un tema de reflexión de todos, esto nos duraría también otro congreso, que el poder convierte siempre sus intereses en sentimientos sociales. Es una pena, pero creo que es así. Esto es una escultura que yo le llamé Solidaridad, que está sobre unos flejes que tú lo tocas, le das un golpe y se mueve como un pájaro. Es una especie de equilibrio inestable, porque la solidaridad es un equilibrio inestable. Bueno, pues bien, pues ahí está. Que todo el mundo somos diferentemente iguales,
tú desde lejos pareces son iguales y todo el mundo somos diferentes, pero todo el mundo está en un entramado y todo el mundo tiene arriba las cabezas un corte que refleja una estructura que la solidaridad no sale de nuestro instinto animal, que también en parte es un planteamiento racional. Bueno, a unos les cuesta más y a otros menos. Este es el emblema de la exposición que, leyendo al principio, me encontré con un texto de Alma Masi que hablaba de Sarajevo y el Guernica. Claro, yo tengo mis puntos con estas cosas. Y yo lo entendí en el sentido que lo entendí. Él hablaba de como resistencia cultural el Guernica, evidentemente, y Sarajevo. Ella defendía, y yo digo, pues muy bien, la sociedad civil. Bueno, aquí el título está confundido, me he confundido. Esto es no a la guerra y ya está. El título, eso está confuso. Bien, entonces hice una escultura con guiños al Guernica, al símbolo del Guernica, al símbolo del Guernica, porque bueno, esto es muy... Toda la gente nos hemos entusiasmado con el Guernica, pero buscando o leyendo, cada vez te vas informando, pues el Guernica, Picasso no pintó un cuadro para el Guernica, pintó aquella leyenda de las Sabinas, que las mujeres sois más listas que ninguna, cuando el rapto de las Sabinas y tal, que luego tiene otro cuadro y tal. De hecho, cuando en los bocetos de preparación del Guernica hay soldados con gorro romano y con espadas romanas y tal, bien. Bueno, pero el símbolo lo crea la gente, lo creamos nosotros y es un símbolo que ha significado... el Guernica pasó de ser un cuadro de las Sabinas, de no a la guerra, a ser un cuadro del Guernica. Bueno, la República tuvo mucho que ver también. Y bueno, pues entonces hice este gesto, esta escultura, que ha sido el emblema y tal, bueno, pues y ahí está. Que puse, en vez de hacer una grande, hice varias, como una manifestación. ¿Esto pasa? No sé. Bueno, y esta noche señalemos, este es un cuadro dedicado al amigo Boban Minic. Boban Minic, que está aquí presente y luego veréis la película que hicieron sobre él. Bueno, pues esto es por la noche, él lo contará mucho mejor que yo. Hombre, él es el protagonista. Pero yo interpreté que por las noches cambiar un arma y coger un micrófono y en vez de dar noticias de tal, empezar a comprometerse con lo que estaba pasando en la calle y empezar a avisar o llevar o tal, empezar a ser un coordinador de necesidades de guerra, como él hizo, pues hace falta en esas noches apretado, con unas tenazas entre el dolor, la guerra y la noche, porque está claro una cosa, este es un programa de noche, pero la angustia y el dolor y el desgarro, no sé por qué, si es de noche es más desgarro. Esto es una cosa que todo el mundo lo hemos vivido. Entonces hay que racionalizarlo, ahí está el juego, hay que ajustarlo, hay que racionalizarlo y en un punto de pérdida, de tal, llegar a crear un estado de ánimo o una ilusión o un sentido positivo de ayudarle al de al lado. Este cuadro tengo el placer, y lo digo públicamente, de regalárselo a Boban porque es un tío cojonudo. Bueno, otro cuadro, dando trabajo, viendo cómo está la estupidez humana con la guerra, con los comportamientos patológicos, con las historias. Bueno, porque incorporamos los comportamientos patológicos como normales. Es que somos estúpidos. ¿Cómo vamos a incorporar un comportamiento patológico como normal? Bueno, pues se incorporan y ya está. Entonces hay una... A mí la palabra amor, y evidentemente como hablábamos en la comida, amor y guerra no se diferencian en nada, pero sí amor en el concepto de solidaridad, en el concepto de la Comuna de París. No hay que olvidar que la Comuna de París, que ahí sí fue una autogestión de desiguales, porque era cada uno de su padre y su madre, hubo una canción escrita por un anarquista que se llamaba Tiempo de cerezas, y no hablaba de revolución ni de nada, hablaba solamente de amor. Y cuando algunas veces se ha planteado, yo me acuerdo en Catacrac una charla que dio nuestro amigo Lucio Urtubia,
y como viejo anarquista hablaba de amor. Es que nos tenemos que querer, decía, tenemos que tener amor. Oye, y los jóvenes anarquistas pamploneses decían, ¿pero qué hablaste, gilipollas, de amor? Y yo decía, es que, claro, es que yo creo que solo el amor cura la locura. La locura de la guerra. El amor es una locura, claro. Cuando hay una guerra, y cuando te asedian, te matan, te maltratan, te cambian hasta el nombre. Al final no sabes ni qué nombre tienes. Entonces, aquí esto es una escultura que yo hice de letras grandes que las puse Barogesa. Barogesa con el deseo de que esta sintaxis, para que Sarajevo vuelva a ser Sarajevo, tiene que cambiarse el nombre de las letras. Tenemos que reordenar lo que está pasando ahora, porque desde fuera... Vamos a ver, una cosa muy importante. Yo en Sarajevo les dije en la presentación, ya veréis qué presentación. En la presentación les dije, yo no vengo a dar consejos aquí a nadie, ni voy a dar soluciones a nadie. Solo sugerencias, reflexiones mías. Porque cuando un pueblo ha sido tan castigado, los internacionales, que son más listos que la leche, van todo el mundo a dar soluciones. Lo que tenéis que hacer es esto, lo que tenéis que hacer es esto. Unos, otros, la ONU, la OTAN, y al final se quedan mirando todos y diciendo, pero si ya sabemos lo que tenemos que hacer. Si somos de aquí, ¿qué tienes? Dices tú. Entonces, esa experiencia, eso yo lo he vivido, esa sensación la he tenido. Entonces, yo les digo, yo no quiero dar ningún... ¿Cómo voy a dar? Además, qué atrevimiento. Pero lo que sí sé es que después de que te rompen el alma, hay que reconstruirla. Cuando te han roto las entrañas, hay que reconstruirlas. Entonces hay que poner, es un problema de sintaxis, un juego, es un juego, que hay que poner Sarajevo otra vez. Este es otro cuadro que también tuvo lo que tuvo. Y es muy fácil, la religión y lo religioso. Algunos creen que es lo mismo, yo creo que no. Entonces hay ahí las 4 religiones, los católicos, los judíos, los musulmanes y los ortodoxos. Y entonces es una forma de interpretar. Aquí esto en medio hay una masa grande de barro negro y tal, que es la naturaleza. Entonces cada uno la interpreta, la construye como quiere para captar adeptos y tal. Entonces una cosa es se convierten en poder, en ideología. Y entonces las religiones, cuando una cosa es lo religioso, que es la religiosidad, la ritualidad de las pequeñas cosas cotidianas. Incluso Tito lo hizo muy bien porque bajó la religión al título de sentimiento personal, no de ideología. Había una construcción social de mayor rango. Y entonces es un planteamiento que yo enfrento esos dos conceptos. Esto pues a unos les gusta este enfrentamiento y a otros no, pero a mí me gusta. Esto es otra de las cosas que estamos muy acostumbrados. La gestión interesada del dolor de una guerra. Pues es tan interesada del dolor y de la manipulación, claro, porque parece ser, paseando por Sevigrao, el puente Dina, nos encontramos con un chico que llevaba una canoa y tal. Bueno, pues había un hotel ahí que según el Tribunal de la Haya, habían violado y matado y tal, montones de mujeres. Según él, todo eso son habladurías. Llega a tal punto la habladuría que parece ser que, según libros de texto y según discursos, pues los serbios no bombardearon Sarajevo. Es decir, se gestiona el dolor como se quiere. Y claro, y bajo mi punto de vista, y lo quiero manifestar aquí, ahí están los encuentros radicales, encontrarnos unos con otros, aprovecharse para fines intereses y colectivos del duelo y del dolor ajeno, pues no tiene nombre, por ser prudente. Con el primer cuadro hablábamos de que somos memoria y frontera que transgredir, pero también es verdad que si no transgredes, te quedas hacia atrás, te quedas bloqueado. Alma Basic me decía, yo quiero trabajar siempre con jóvenes porque los viejos están contaminados por la guerra. Y entonces están tan contaminados que los jóvenes, es la única forma de esperanza, son los jóvenes, no los viejos. Bueno, pues este cuadro se llama La nostalgia contamina la memoria.
y viene pues a suponer lo contrario del otro. Si nos quedamos hacia atrás nostálgicos, nos quedamos. He pintado con un tono azul, pues porque creo que es más amable, porque bastante dramático es que tengamos toda nuestra vida y como somos memoria, estemos contaminados siempre. Esta es la ranciedad de que en mi pueblo todavía, ahora ya no tengo familia, pero cuando tenía familia decían, el mejor agua es la de Sangüesa. Digo, me cago en, si sale de la papelera, ¿qué cojones va a ser la mejor agua de Sangüesa? Bueno, pues esa cosa rancia de gustarse, de tal, esto es... Y como somos memoria, pues estamos contaminados. El que no abre sus puertas y se deja llenar de pertenencias ajenas. Y este es el último cuadro, es un cuadro que yo le tengo un cariño especial porque es una cariñada a Sarajevo, que es Sarajevo lento y sosegado, el café, hablar y callar con amigos. Una de las cosas que más me sorprendió en Sarajevo es ver grupos de hombres, de mujeres también, pero como las mujeres no callan y están ahí, pero hombres tranquilos, esa cosa rancia de la patria potestad, pues estarse callados 3 o 4 en un bar, así. Y digo, qué placer estar callado con amigos, pero sin nada, es estarse. Yo aquí cuando hay un dicho en la Ribera, que yo no lo conseguiré nunca, y bueno, lo intento pero no lo conseguiré, que es un dicho que creo que tiene origen moro, que dices, ¿qué haces? Y dices, me estoy estando. Saber estarse, yo creo que es lo más difícil del mundo. Saber estarse. Yo no me sé estar, y creo que me moriré sin haber logrado este objetivo. Pues en Sarajevo se saben estar. Tienen ese aire oriental de estarse, de callar, de hablar con un café. Y yo digo, ¿pero qué paz es esta? Joder. Luego te pones a pensar y dices, pero si hace 2 días estaban matando aquí, ¿pero cómo se puede? Pero sin embargo, yo los veo y digo, ¿pero qué? Entonces, ese placer de estar, de callar con amigos, eso es una de las cosas que a mí en Sarajevo me ha impresionado y me sigue impresionando y lo practico, evidentemente. Y los que estáis aquí, que habéis estado conmigo en Sarajevo, sabéis que es un placer con café y con raquia, claro. Bueno, y esta es la inauguración del acto. Después de la inauguración, al día siguiente vino una mesa redonda con historiadores, que claro, se habló de quién escribía la historia, lo que es memoria, lo que es historia, si un libro de textos es historia, si la historia la manipulan. A los historiadores les gusta muy poco que se diga que la historia se manipula. Y yo no creo que haya ninguna historia que no sea manipulada, que está toda manipulada, toda está controlada, unas desde el poder y otras desde otros intereses. Bueno, pues hubo esa mesa redonda, fue interesante, al día siguiente fue un taller con jóvenes y que os digo de verdad que los jóvenes de Sarajevo, como los de aquí, son asquerosamente jóvenes y dan una envidia porque donde tú ves todo piedras y matorrales, ellos no ven más que campo a lo ancho y es estupendo. Y dan envidia. Bueno, pues hubo... aquí en la inauguración aquí estoy yo y detrás está Mustafa, ya lo veis ahí, ese mocetón, este niño de la guerra. Bueno, pues generó, y estoy encantado de haber generado en Sarajevo esta exposición, estos encuentros, este espacio de encuentro y de reflexión, y estoy encantado de que hubo mesas redondas, de que haber generado además de más cosas, y que aquí este alto que hay ahí, que parece un jugador de baloncesto, pues paradójicamente es la Usue Barcos de Sarajevo. Es el primer ministro. Y la segunda es la ministra de Derechos Humanos de Bosnia, del Estado. Y los dos plantearon, y especialmente el de Sarajevo, el interés de unirse a España a las ciudades de memoria. Y si esta exposición genera, yo ya no lo puedo hacer más, yo ya está hecho, ya están los brindis hechos, y si a raíz de esto las redes con ciudades con memoria se internacionalizan a través de Sarajevo, pues yo estaré muy contento de haber colaborado, de haber provocado con esta exposición. También se brindó a colaborar con el Gobierno de Navarra en programas culturales, en programas turísticos. Cuando la gente está ha pasado una guerra,
Y cuando está, y que ya ha pasado hace 25 años, está deseando que la gente le ayude, que le eche una mano, por lo menos que le recuerde. No sabes cómo me decía a mí la mujer, claro, a través del traductor, claro, porque me decía, no sabes cómo te agradezco que hayas hecho esto, que nos recordéis fuera de aquí. El recuerdo. Existen mientras, eso que cuando se muere uno dice, no, mientras lo recordamos existe. Bueno, pues esto en vida. Y se brindó a hacer programas turísticos. Yo le planteé también que Navarra, en el agroturismo, el turismo verde, entonces, que un amigo mío había sido el iniciador, que tal, que cual, para calentar. Pues cuando queráis y tal. Yo ya lo dejo aquí y a mí ya no me corresponde más. Bueno, pues hau de nada. Bueno, gutxi gara bera.